Buenos días, Dios les bendiga a todos. Estaba un poquito alto, lo va seteando mientras, ok. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite nuevamente otro domingo más estar aquí reunidos para adorar al Dios verdadero, al que le servimos. Vamos a ir buscando Lucas capítulo 10, versos del 17 al 22. Y mientras buscamos Lucas, si es lo que nosotros siempre, ¿verdad?, los que tenemos hijos, también ha pasado en otras ocasiones, o amistades, siempre hemos querido que sean agradecidos. Por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, cuando nosotros le damos un obsequio, sabiendo que no son merecedores de ese obsequio, lo que esperamos es que sean agradecidos. Y cuando no lo son, muchas veces tratamos de corregir o quizás canalizar ese gozo que han tenido por el regalo que usted le ha dado a su hijo, porque ellos se gozan y se alegran, pero usted dice, el agradecimiento, ¿dónde está? Y entonces uno va y le dice, oye, gracias, sea agradecido. O hay veces que le da regalo y quizás no lo tome, ¿verdad?, con tanto gozo y no es agradecido, pero siempre buscamos de alguna forma que sean agradecidos, y esto pasa muchas veces con nuestros hijos. Así que hoy estaremos leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, en el momento en el cual Cristo recibe el reporte de los 70 hombres que Él envió a predicar a diferentes partes de la ciudad, y ellos llegan hasta Cristo a dar su reporte de la misión que Cristo le había dado a los 70. Cristo había enviado 70 hombres, y de esos 70 hombres había dicho que eran de dos en dos para que estuvieran juntos con unas instrucciones específicas, lo cual ellos fueron a las ciudades y prepararon el camino para aquel que había de ser anunciado, que es Cristo Jesús. Anunciando el reino de Dios que se había acercado, ese era el anuncio que ellos estaban dando a las ciudades. Cristo le dio potestad de hacer un sinnúmero de cosas, milagros y eventos que eventualmente vamos a estar leyendo en el texto, en Lucas capítulo 10, versos del 17 al 22. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios, si su condición física así se lo permite. Y leemos en Lucas capítulo 10, versos del 17 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus que se sujetan, sino regocijáis de que vuestro nombre está escrito en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Podemos tomar asiento. En estas líneas podemos percibir el gozo claramente de los 70 hombres cuando llegan a darle reporte a Cristo. Y no tan solo eso, también el texto nos deja saber que Cristo también se gozó juntamente con ellos. Pudiéramos pensar automáticamente que ellos fueron obedientes a los mandatos que Cristo les dio. No hubo ninguna oposición de parte de Cristo en el momento que ellos dan el reporte de las cosas que habían ocurrido, sino todo lo contrario, Cristo se goza juntamente con ellos.
Y estos 70 hombres que estuvieron predicando el evangelio a todo lugar donde Cristo los mandó, habían regresado con un gozo increíble y enorme. Yo no sé si pudiéramos quizás imaginarnos, ¿verdad?, el evento, pero era porque ellos habían visto cosas sobrenaturales donde Cristo mismo le había dado la potestad para hacerlas. Así que mi deseo que por medio de esta exhortación en esta mañana, hermanos, nosotros podamos reconocer que nosotros también podemos servir al Padre con un corazón gozoso, agradecido, reconociendo en todo momento cuál es la verdadera fuente de nuestro gozo. Que nosotros podamos gozarnos y ser agradecidos con nuestro Dios el Padre, reconociendo en todo momento cuál es la verdadera fuente de nuestro gozo. Yo he dividido esta exhortación en 3 puntos. Y el primer punto es: participar de las buenas obras trae gozo. Participar de las buenas obras trae gozo. El segundo punto es: participar de las buenas obras no es nuestro mayor gozo. Participar de las buenas obras no es nuestro mayor gozo. Y el tercer punto: Dios se goza de hacernos partícipes de Cristo. Así que pasando al primer punto en esta mañana, que es participar de las buenas obras trae gozo, en el verso 17 al 19, que dice de la siguiente manera: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estos 70 hombres llegaron asombrados delante de la presencia de Cristo, gozosos de haber hecho todo lo que Cristo les había mandado hacer. E imaginándose la escena, después de anunciar y llegar a la llegada del Mesías y sanar enfermos en el nombre de Cristo y sujetar demonios, y que Cristo era el Hijo de Dios, obviamente yo creo que todos nosotros estaríamos en la misma situación, estuviéramos gozosos de ver que en el nombre de Cristo todas estas cosas estaban ocurriendo. Podríamos identificar o quizás decir: hemos encontrado verdaderamente al Mesías, porque en el nombre de Jesucristo todas las cosas estaban sujetas. Y ellos regresaron indudablemente con un gozo enorme en su corazón. Así que ellos exaltaban al Señor por estas maravillas, y ellos reconocían, un dato importante dentro del texto es que ellos reconocían que la potestad de hacer estas cosas no provenían de ellos mismos. Ellos llegan y lo primero que le dicen a Jesucristo es: estos se sujetan en el nombre tuyo. Ellos no se estaban jactando de las cosas que ellos estaban haciendo, sino todo lo contrario. Ellos estaban reconociendo que toda potestad y autoridad le había sido dada por Cristo Jesús. Y ellos entendían que estaban sirviendo. Sus corazones no estaban enaltecidos por sus logros misioneros. No, ellos entendían que solo por Cristo hicieron lo que lograron hacer. La iglesia debemos siempre tener esto en cuenta, que somos siervos inútiles y que aún siendo pecadores, Dios en su beneplácito le agradó usarnos para su reino. Esa es la realidad. Siendo aún nosotros siervos inútiles, a Dios le agradó utilizarnos para su reino. Como dice Efesios capítulo 2, verso 10.
porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Y participar de las buenas obras, que es la que Él ha preparado, no debe ser una razón de jactancia, sino de humillación. Porque reconocemos que no somos merecedores de ser partícipes de las obras de nuestro Señor. De las obras que Él preparó desde antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. La capacidad, y esto lo leo de la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 16, verso 3, que dice de la siguiente manera: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. El simple hecho de poder servir a nuestro Padre de los cielos es un privilegio en sí mismo. Aparte de los beneficios de la obediencia que nosotros podamos tener delante de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y los resultados maravillosos que podríamos traer al servir a Cristo, el simple hecho de poder servir, y aun cuando no tenemos los resultados como lo tuvieron aquellos 70 hombres, es un gran privilegio, hermanos. Hermanos, cuando entendemos que participar de las buenas obras que Cristo preparó para nosotros es un privilegio y que es inmerecido. Esto debe provocar en nosotros un sentido de agradecimiento. Y el agradecimiento trae gozo. No sé en qué momento, por ejemplo, cuando nosotros obtenemos quizás una heredad y nos dicen: mira, tú acabas de heredar $1,000,000 sin tú merecerlo. Si usted está triste, me deja saber que yo tomo los $1,000,000 y el gozo me lo traigo yo, por si acaso. Pero no creo que usted vaya a encontrar una persona que le haya sido dado un regalo y haya tristeza en su corazón o en su rostro. Sino es todo lo contrario. Siendo agradecido, vas a ver que su rostro muestra gozo y alegría por haber recibido lo que no merecía. Porque un regalo es eso. Es algo que tú no mereces, pero te fue dado sin merecerlo. Así que, como quizás decimos en Puerto Rico: ¿a quién le amarga un dulce, verdad? Te dan un dulce, no me voy a quejar, dame el dulce. Ahí está. Y eso debe traer gozo y alegría a nuestro corazón. Y yo quisiera quizás mencionarle algunas de las cosas de las buenas obras o de los privilegios que tenemos en la salvación, para que podamos entender de lo que se trata el servir a Dios, y que es un privilegio y que hay que estar agradecidos. ¿Y qué privilegio tenemos nosotros como cristianos que deben provocar gratitud y regocijo en nuestro corazón? Y aunque nosotros no nos demos cuenta, y quizás para muchos no lo han considerado con seriedad, pero la adoración pública y la comunión con los santos, eso es una buena obra que nosotros debemos ser agradecidos, porque nos hacen partícipe de ella, no siendo merecedores de ella. Nosotros podemos venir todos los domingos aquí a la iglesia a congregarnos, pero quizás en la costumbre no nos damos cuenta que es algo que nosotros no merecemos. La comunión con los hermanos en la fe. Venimos todos los domingos a la iglesia y no nos damos cuenta que son las obras que Dios ha preparado desde antemano para que anduviésemos en ella, y que no somos merecedores de ella. Los medios de gracia, que no es otra cosa que la oración, la predicación y los sacramentos. Participamos de la oración y no nos damos cuenta que no somos merecedores
de orarle al Dios Padre eterno del cielo y a nuestro Salvador Jesucristo. Venir los domingos a escuchar la palabra de Dios expuesta. Nosotros no somos merecedores de escuchar la palabra de Dios predicada. Y mucho menos practicar los sacramentos. Cuando damos la cena del Señor y nos hacemos partícipe de eso, es porque es un privilegio, porque no somos merecedores de practicar la cena del Señor. Y es de costumbre todos los domingos, y muchas veces se nos olvida que lo hacemos porque se nos ha dado el privilegio de hacerlo, porque no somos merecedores para nada de hacerlo. Eso es también la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y juntamente con eso los dones que nos han sido dados para que los pongamos en práctica dentro de la iglesia. Y el propósito de esto, hermanos, es que seamos agradecidos, que nos gocemos, nos deleitemos en algo que no merecemos. Esa es la exhortación en esta mañana. Y también digo, cuidado, hermanos, si alguno de ustedes no desea estas cosas, si en su corazón no desea lo más mínimo tener el tiempo de tomar la cena del Señor. Si usted tiene que arreglar su vida porque anda en una vida pecaminosa y reunirse con los ancianos de la iglesia para ser miembro de la iglesia, porque usted considera que es creyente y ha confesado a Cristo como Salvador, usted debe con urgencia pedirle a los ancianos de la iglesia reunirse y de alguna forma querer ser miembro, porque debe ser su deseo como creyente el desear, buscar hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No tan solo es un privilegio para nosotros, sino que también es un deber de nosotros buscar hacer las buenas obras, porque para eso Dios las preparó, para que anduviésemos en ellas. Y yo exhorto, hermanos, que si aún usted tiene cosas que arreglar en su vida, hágalo. Pero venga y disfrute y gócese con esas obras que Dios ha preparado. Así que, y ya he dado los ejemplos, ¿verdad? Cuando nosotros no ponemos en práctica o buscamos o deseamos que estas cosas estén en nuestra vida, las obras que Dios ha preparado, y que por medio de ellas encontramos gozo y alegría en nuestro corazón, pues debemos quizás cuestionar nuestra fe. Y si el deseo es sí hacerlo, pues busque los canales correctos para entonces ayudarlos a que usted pueda servir al Señor como es debido, para su gloria y su honra. Y siguiendo con el texto, en el verso número 19, si no me equivoco. Sí, el verso 19. Tenía un conflicto con ese texto, haciendo una pequeña pausa en la exhortación, porque habían varias interpretaciones del texto. Muchos decían que Cristo veía a Satanás caer y estaban pensando en la caída cuando Satanás fue expulsado del cielo, cuando Dios lo expulsó. Otros tienen otras interpretaciones, pero todas las que en sí estaban unánimes en pensamiento y esta es la que le voy a expresar en esta mañana, es que lo que quiere decir, lo que Cristo quiso decirle a los 70 hombres, era que Él tenía autoridad sobre todas las cosas, y aún sobre Satanás. Porque Él le especifica, aún todas estas cosas no te harán daño. Una vez estamos en Cristo Jesús, no hay quien nos pueda sacar de aquella vida eterna que ha sido prometida por Cristo Jesús. No que en la vida que nosotros tenemos hoy día vayamos a tener algún problema, o quizás no tomamos el texto y lo hagamos del texto una mala interpretación, una exégesis, y cojamos una serpiente como muchos han hecho y empezamos a jugar con la serpiente a ver si nos muerde y no nos pasa algo. Eso no es lo que Cristo quiso decir. No es algo literal, no es que las serpientes no puedan hacernos daño, sí nos van a hacer daño.
Pero si hay algo que no puede hacer nada de lo que hay en esta tierra, ni aún Satanás, es separarnos de Cristo Jesús. Así que, habiendo aclarado esto y habiendo dicho esto, nosotros somos muy dichosos, hermanos. Y podemos ver las maravillas que Dios hace por medio de nosotros, que también vio por medio de los 70 hombres que fueron a predicar a las ciudades que Cristo los envió. Y que reconocían que eran partícipes porque Cristo le había dado la potestad y la autoridad para hacerlo. Y también reconocían que ninguna de estas cosas le pertenecían a ellos. Y entonces Cristo, luego de decirle, yo tengo cuidado de ustedes y ni aun Satanás puede hacerle daño, luego de eso, Él le dice, pero no se gocen que puedan hacer estas cosas. Gócense si su nombre está verdaderamente escrito en el cielo. Y ahí me lleva a mi segundo punto. Participar de las buenas obras no es nuestro mayor gozo. Y Cristo no le está diciendo que no se gocen en lo que hacen en obediencia o de las obras que Él le ha mandado hacer. Gócense, deleítense, pero deben tener claro que ese no es su mayor gozo. Así que vamos al verso 20. Donde dice, pero no os regocijéis de lo que el Espíritu se os sujetan, sino regocijáis de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Cristo está ayudando a estos 70 a reenfocarse de que su gozo no es aquella cosa que ellos habían hecho porque Él la había mandado. Sí hay deleite, sí debe haberlo, pero no se desenfoquen, hermanos. El verdadero gozo está en Cristo Jesús. El centro de todas las cosas del universo y de todo lo que nosotros somos es Cristo. No hay nada más. Y si tenemos a Cristo, por ende tenemos el cielo también. Porque Él y solo Él es la fuente de nuestro gozo. Lamentablemente, y esto lo añado aquí en la exhortación, nosotros pudiéramos visitar algún lugar, quizás en el pasado, donde meditando, ¿no? Pudiera preguntarme realmente, ¿era Cristo en aquel momento el centro? ¿Ese era el mayor gozo de todas las cosas? Porque se añadían demasiado entretenimiento, y lo menciona la confesión de fe, no lo tengo citando aquí, pero sí lo que menciona la confesión de fe, que cualquier cosa que se añada a lo que Cristo ha establecido, que nosotros creemos muy bien, lo que es el principio regulador que se ha enseñado aquí, que es parte de la adoración, y otras cosas también que se han enseñado, donde mantienen a la iglesia enfocada, siempre dirigiéndose a que Cristo sea el centro y la Escritura. Cuando estas cosas no están, hermanos, se añaden cosas que no deberían estar. Y el enfoque que era Cristo pasa a ser el enfoque al entretenimiento y el mantener a la gente animada y entretenida en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y lamentablemente esto ocurre y ha ocurrido, pero damos gloria a Dios que por gracia y por su misericordia nosotros podemos congregarnos en un lugar donde nos enfocamos que Cristo sea el centro de todas las cosas, y esa es mi exhortación en esta mañana. Que Cristo es la fuente de nuestro gozo, no hay otra cosa en la cual nosotros podamos acudir y buscar. Y eso era lo que Cristo le estaba diciendo a los 70. Claro, qué bueno que se gozan, alégrense. Qué bueno que se deleitan en las obras que yo he preparado de antemano. Pero más que eso, gócense en que su nombre esté escrito en el cielo. Y ese nombre tiene que estar escrito en el cielo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando nuestra fe está puesta en Él. Entonces, hermanos, si nos gozamos de las buenas obras y los privilegios de ser salvos, porque ninguna de ellas son nuestro mayor gozo, que la gracia de Cristo sea en todo nuestro mayor gozo. Nosotros participamos de las obras, pero yo no creo que ninguna obra de esas se pueda comparar
con la vida eterna que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Quizás se nos haga difícil poder gozarnos en el momento porque participamos de las buenas obras y no tenemos la oportunidad ahora mismo de poder visitar el cielo y regresar y decir, olvídate de las buenas obras, yo me quedo con el cielo. No, tenemos que esperar, pero seguimos deleitándonos en las buenas obras que Él ha preparado de antemano, con el fin de que me voy a gozar con Cristo Jesús cuando esté en el cielo. Y aquí en mis anotaciones tengo hablar de los 10 años que tenemos de aniversario. Y no me quiero olvidar de eso, hermanos. Y es que nosotros cumplimos 10 años en enero. ¿Febrero fue? Enero. Cumplimos 10 años de aniversario. Y nosotros verdaderamente nos hemos gozado, verdaderamente, cuando miramos hacia atrás y vemos, ¿verdad?, los esfuerzos y quizás muchos de nosotros diríamos esto no va a funcionar o whatever, ¿verdad?, lo que pudo haber pasado por nuestras mentes, pero yo creo que fueron más gozo y más alegría en el camino que cualquier otra cosa, por lo menos lo que digo de mi parte. Hubieron altas y bajas, claro que sí, y nos gozamos. Y nos deleitamos en cómo Dios fue obrando y llevándonos hasta lo que nosotros somos hoy. Y yo lo veo a ustedes y a mí me llena de gozo y alegría en mi corazón. Honestamente. No esperábamos esto. Y quería mencionarles esto porque nunca nos olvidemos que el centro es Cristo. No hay nada más. Y para cambiar un poquito, vamos entonces al tercer punto, donde Dios se goza de hacernos partícipes de Cristo. Versos 21 y 22. Dice de la siguiente manera, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque sí te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Evangelio de Lucas hace mucho énfasis en el ministerio del Espíritu Santo. Cuando leemos podemos darnos cuenta de cómo el Espíritu Santo obra, y es el énfasis del autor Lucas en mostrar la obra del Espíritu Santo en sus cartas. Y sobre todo, obviamente, sobre el ministerio de la vida de Jesús. Aquí podemos ver en armonía la Trinidad. Nosotros nos damos cuenta que Cristo está alabando al Padre y regocijándose en el Espíritu Santo. Aquel que no cree en la Trinidad es un texto lo suficientemente, considero yo, fuerte para poder mostrar la armonía que hay de ese Dios trino y que en sí mismo se regocija en cómo ellos en armonía pueden hacer la voluntad uno y el otro, y no hay ningún tipo de problema o situación entre ellos como siendo tres personas del mismo Dios en la Trinidad. O sea que vemos la armonía aquí, una cosa, diría yo, preciosa de contemplar y poder ver la manifestación de ese Dios trino y regocijándose en ver su voluntad cumplida en la tierra. Y entonces Jesucristo, y es la expresión que hace Lucas cuando
hace este recogido de palabras, ¿verdad? Para entonces establecer cómo Cristo se está regocijando, que era un gozo evidente que ellos escuchaban y veían. Cristo seguramente reía de júbilo, quizás que otras cosas pudieran haber ocurrido en aquel momento cuando Cristo estaba regocijándose con el Padre y gozoso y con el Espíritu Santo de las cosas que estaban ocurriendo. Y comienza Cristo a alabar al Padre con una profunda reverencia y gran emoción en su corazón. Y la pregunta sería, ¿por qué tanto regocijo? ¿Qué exactamente trajo tanto gozo a nuestro Señor? Y Cristo se regocijaba de la perfecta, soberana voluntad del Padre. El Padre decidió revelarse a aquellos que tienen corazones de niños, aquellos que no confían en su propia prudencia, aquellos que se humillan o son humillados y vienen a los pies de Cristo, dependiendo completamente de Dios Padre o del Dios Trino, confiando solamente en Él. Y Dios se oculta de aquellos que en su arrogancia y exaltación confían en su propio entendimiento y rechazan la sabiduría de Dios. Y así como diría Cristo, sí, Padre, porque así te agradó. En 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 31, dice de la siguiente manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En el verso 22 de Lucas podemos ver la exaltación de Cristo por la Trinidad. Y humanamente quizás esto pudiera ser incómodo para nosotros, porque vemos que Cristo se gloría en sí mismo, o el Padre se gloría en sí mismo. Pero Él lo puede hacer porque es Dios 3 veces santo. No hay pecado en Él. Por eso podemos ver que Cristo exalta al Padre y en sí mismo exaltando la Trinidad, vemos como Él, la gloria es expuesta delante de los demás que estaban allí. Y aquí es lo que nosotros conocemos como mi esposa me preguntaba de esta parte, que cómo era la función de la Trinidad en cuanto a la salvación, o lo que se ejecutaba de lo que nosotros conocíamos, o más bien lo que nos fue revelado por gracia, ¿no? De que el Padre ordena, el Hijo obedece y el Espíritu Santo aplica. Es la forma en que la Trinidad hace su función, ¿no? Dentro de la obra que nosotros conocemos, la obra redentora. Así que ahí vemos exactamente ese evento, como el Padre había ordenado al Hijo, y el Hijo estaba siendo obediente al Padre. Y cuando los 70 hombres fueron a predicar el Evangelio, lo más seguro quien estaba allí era el Espíritu Santo de Dios, por medio de ellos, haciendo las obras que estaban haciendo. Entonces nosotros somos privilegiados en poder participar de las cosas que Dios ha dado, las obras que Dios ha preparado de antemano. Nosotros quizá, y esta es la pregunta que hago en esta mañana, ustedes pueden ver cuán privilegiados somos, hermanos. Lo pueden apreciar, lo pueden contemplar, lo pueden entender. Gracias.
que un Dios 3 veces santo se haya complacido en usarnos como siervos inútiles, siendo nosotros pecadores, para su reino. Esto debe causar en nosotros un gozo y alegría en nuestro corazón inmenso. Que alabemos a Cristo profundamente, con reverencia y regocijo en nuestro corazón, porque por gracia nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Y esta es la verdadera razón de nuestro júbilo. Esta es la verdadera razón por la cual nosotros nos regocijamos. Que somos salvos en Cristo Jesús, y esto produce en nosotros un gozo sincero, honesto, y es la verdadera razón de nuestro júbilo. Así que, hermanos, y aquí ya terminando la exhortación, siempre recordemos y tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nos gozamos en las obras que Dios ha preparado de antemano, pero nuestro mayor gozo debe ser Cristo Jesús. Nuestro mayor gozo y el centro y la fuente de nuestro gozo es Cristo Jesús. Que no nos olvidemos que cada vez que vayamos a evangelizar es porque nos gozamos, que no somos partícipes de las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y que lo hagamos con gozo y alegría, porque ese gozo que tenemos, además de ser obedientes y de gozarnos de ser partícipes, el gozo que tengamos sea dirigido a nuestro Salvador y nuestro Señor Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias que nos has permitido, Padre, ser partícipe de todas las obras que tú has preparado, y sobre todas las cosas que nos ha hecho partícipe de la salvación y la vida eterna que ha sido dada por medio de tu Hijo Jesucristo. Siempre, Señor, lleva nuestras mentes cautivas a tu palabra, y que podamos meditar cada vez en ella y reconocer que tú eres el centro de todas las cosas, y que de la única forma en que nosotros podemos conocer al Padre es a través del Hijo, y a ti te ha placido revelarte a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Así que mantén nuestros corazones gozosos y alegres, y que siempre podamos estar agradecidos por todo lo que tú nos das, Señor, siendo nosotros inmerecedores de todo lo que tenemos. Te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.